Entonces, jóvenes, como quinto punto, vamos a ver el equilibrio térmico, pero con cambio de fase. Bueno, equilibrio térmico, tú ya sabes cuándo es esto, ¿no? Cuando dos o más cuerpos a diferentes temperaturas y con diferentes fases, en este caso, entran en contacto, el calor se transfiere del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Y como siempre, el calor perdido por el cuerpo caliente debe ser igual al calor ganado por el cuerpo frío. En otras palabras, la suma de todos los calores, como siempre, sigue siendo cero. ¿Ya, chicos? Entonces, repito, la suma de los calores, acá también vamos a decir que es cero. Y vamos a ver esto de equilibrio térmico con cambio de fase resolviendo este ejercicio número 7. Vamos a ver, en un calorímetro ideal, tú ya sabes que eso significa que el calorímetro no interviene en el proceso de transferencia de calor. Dice que contiene 1 kilogramo de hielo a 0 °C. Se vierte 2 litros de agua a 79 grados Celsius. La temperatura final de la mezcla debe ser. Bueno, acá sí, con más ganas hacemos nuestro diagrama lineal. ¿Ya? Y vamos a colocar las temperaturas. Dice que a 0 °C, vamos a ver, ¿qué tenemos a 0 °C? 1 kilogramo de hielo, ¿ya? Hielo, masa, 1 kilogramo, que tú ya sabes que es 1000 gramos. Recuerda que acá la masa tiene que estar en gramos, ¿no? ¿Y qué tengo a 79 grados Celsius? Ah, eso vamos a ver. A 79 grados Celsius tenemos agua. ¿Cuánto de agua? 2 litros. Y tú ya debes saber que 1 litro es 1 kilogramo. 2 litros, 2 kilogramos o 2000 gramos. ¿Ya, chicos? Y me piden la temperatura final que vamos a ver que está por acá. ¿Ya? Entonces no vas a decir, ya que, el hielo de frente. No, 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 no. ¿Por qué? Porque como es hielo, ya, primero hay que cambiar de fase. Repito, si es hielo, primero se cambia de fase. Ah, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces ya sabes, lo primero que tengo que hacer es esto. Aplicarle un calor, pero de transformación. ¿Ya? Acá está, un calor 1, vamos a poner. ¿Ya? Un calor 1. Listo. Y luego, otra vez, acá tenía hielo a 0 °C. Ahora tengo agua a 0 °C. Una vez que ya tienes agua, recién lo llevas a la temperatura final. ¿Ya? Mediante un calor 2. Y se sobreentiende de que este agua que está caliente, para llegar a TF, tiene que perder calor. ¿Ya? Un calor 3. Entonces, más de una personita dirá, profesor, ¿y por qué esto no cambia de fase? No, pues, es que acá tienes a 79 grados Celsius, no pasa nada, no hay que cambiar de fase. Recuerda que para que el agua cambie de fase, o tiene que ser hielo o vapor, pero acá a 79 grados Celsius tengo agua líquida. ¿Ya, chicos? Entonces, acá no hay cambio de fase, pero en el hielo sí. Entonces, como te mencioné, la suma de los calores, calor 1 más el calor 2 más el calor 3, como siempre, debe ser cero. Y tú ya sabes que para el hielo es el calor 1 y 2 y para el agua es el calor 3. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar calor 1. Ya sabes que es calor de transformación. Entonces debe ser M por L. ¿Pero qué L? A ver, vamos a ver. Para que el hielo se derrita se da una fusión. Entonces acá debe ser M1 por latente de fusión. ¿Ya? Más el calor 2 sí es conocido para nosotros. Es calor sensible porque hay un cambio en la temperatura. Eso debe ser simplemente calor específico 2 masa 2 cambio de temperatura de 2. ¿Ya? El calor 3 también hay un cambio de temperatura. Entonces también debe ser calor sensible. Calor específico 3 masa 3 cambio de temperatura de 3 y eso debe ser cero. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Mira, a lo que hemos hecho antes, en el tema anterior, le aumentamos el cambio de fase. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Masa 1, reemplazamos. Acá está la masa 1, 1000 gramos. Ya, vamos a poner 1000. Por latente de fusión, que todos debemos saber que es 80. No, no es menos 80, porque para que el hielo se derrita debe ganar calor. El calor específico de 2 acá ya tenemos que es agua. Por lo tanto, el calor específico debe ser 1. La masa de 2 acá estamos, también es 1000. Y el cambio de temperatura de 2 debe ser TF menos 0 o simplemente TF. Vamos a poner así, ¿ya? Y el calor específico de 3 acá tú ya sabes que es agua. Calor específico es 1. La masa de 3 acá está, es 2000, ¿ya? 2000. Y todo por el cambio de temperatura que también ya sabes que es TF menos 79. Ajá, TF menos 79.
Y como siempre, eso es 0, ¿ya? Entonces recuerda que ya te expliqué esto, ¿no? Acá yo puedo dividir a esta parte entre 1000, entre 1000, entre 1000 y entre 1000. Entonces vamos a poner que acá simplificamos entre 1000, me queda simplemente 80. Más, vamos a ver acá, entre 1000, me queda 1 y simplemente 1 por TF menos 0 es 1 por TF, ¿no? O simplemente TF menos 0. Más 2000 entre 1000 me queda 2. Y 2 por 1 que es 2, ¿no? Más 2 por TF. 2 por TF menos 79. Y eso es 0. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a sacar ese paréntesis. 80 más TF. Bueno, el menos 0 ya no lo ponemos. Simplemente más 2 por TF es 2TF. Ya, seguimos. Más por menos que es menos. Y me va a quedar 2 por 79, que es 158. Y esto es 0. ¿Ya? Entonces TF más 2TF, ya sabes que es 3TF. Y me va a quedar 80 menos, ¿ya? 80 menos 158 y me queda menos 78. Pero el menos 78 va a pasar al otro lado positivo, ¿no? 78. Y tú ya sabes de que el 3 debe pasar a dividir, ¿ya? Y me debe quedar 26. ¿Ya? ¿Cuánta es la temperatura final entonces, jóvenes? 26 grados Celsius. ¿Ven? Entonces, si te has dado cuenta, esto de acá, esta parte de acá ya lo habíamos hecho en el tema 3. ¿Pero qué le estamos aumentando ahora? El cambio de fase. ¿Listo, jóvenes? Entonces hay que tener cuidado ahora.